Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Reflexiones sobre la asimilación del derecho internacional en los ordenamientos internos como consecuencia de los acuerdos de paz, que hace parte del ciclo de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario, que hemos denominado incidencias en el ordenamiento jurídico colombiano. Hacer una reflexión sobre la asimilación o la influencia del derecho internacional en los sistemas jurídicos internos resulta una tarea especial, ya que dicha relación es de doble vía. En principio, el estudio está orientado a mirar lo que han influido los procesos, negociaciones y acuerdos de paz en el mundo, tanto en conflictos internos como internacionales, en el desarrollo del derecho internacional y cómo las terminaciones acordadas de los conflictos han nutrido más el desarrollo del derecho internacional y los ordenamientos jurídicos internos. Es también verificar a través del desarrollo de una nueva conciencia en los operadores judiciales y en los funcionarios que deben interpretar, aplicar, ejecutar la ley y una transformación de la conciencia de lo legal en la sociedad misma. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar las incidencias del derecho internacional en los ordenamientos internos como consecuencia de los acuerdos de paz. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Hugo Alcides Peñafort Sarmiento, abogado de la Universidad Nacional, magíster cum laude en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y Santo Tomás, especialista en ciencias penales y criminológicas, ha sido asesor jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, miembro de la Subcomisión Técnica del Fin del Conflicto, miembro del equipo de apoyo técnico de la Delegación del Gobierno Nacional en el marco de la Mesa de Conversación adelantada con el ELN, procurador delegado con funciones de intervención judicial ante la Jurisdicción Especial para la Paz y actualmente se desempeña como abogado litigante. Doctor Hugo Peñafort Sarmiento, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Pues realmente el gusto es mío, es muy grato volver a estar en una conferencia en la Escuela Judicial. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial, a la doctora Gloria Estela López, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidores judiciales, servidores públicos y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Me voy a permitir compartir mi pantalla para hacer una presentación de los contenidos que tengo preparados para el día de hoy. El hilo conductor de la siguiente charla, seguiré una tesis que hizo muy famoso en el mundo de las ideas políticas y jurídicas, a quien la expuso por primera vez con toda solidez y profundidad. El profesor Norberto Bobbio concluyó que, desde el punto de vista teórico, los derechos humanos, por muy fundamentales que sean, son derechos históricos, es decir, nacen gradualmente, no todos a la vez y para siempre. Nacen en determinadas circunstancias, caracterizadas por luchas por la defensa de nuevas libertades contra viejos poderes. Es decir, los derechos fundamentales, los derechos humanos, nacen en precisas circunstancias históricas. Este jurista pensaba que el problema del fundamento de los derechos humanos era un problema que estaba mal planteado. Consideraba que los derechos nacían cuando debían o podían nacer. Y me voy a permitir, con la venia de todos ustedes, de los asistentes, hacer una cita textual. Este jurista italiano escribió: los derechos nacen cuando el aumento del poder del hombre sobre el hombre, que acompaña inevitablemente al progreso técnico, es decir, al progreso de la capacidad del hombre de dominar la naturaleza y a los demás, crea nuevas amenazas a la libertad del individuo o bien descubre nuevos remedios a su indigencia.
amenazas que se desactivan con exigencias de límites al poder, remedios que se facilitan con la exigencia de intervenciones protectoras del mismo poder. De manera que según el jurista que seguimos, a las primeras, a las amenazas referidas a la pérdida o disminución de la libertad individual, corresponden los derechos de libertad o una actuación negativa del Estado de abstenerse de actuar. Y en las segundas, referidas a los riesgos de indigencia y pobreza, corresponden los derechos sociales o un deber de actuación positiva del Estado. Bobbio pensaba que el cambio de perspectiva propio de los estados modernos, que reemplazó el enfoque soberano súbdito por el de Estado ciudadano, surge con las guerras de religión ocurridas al inicio de la Edad Moderna, y por medio de las cuales es reafirmada la idea del derecho de resistencia a la opresión, que presupone a su vez un derecho más sustancial, el derecho del individuo a no ser oprimido y por lo tanto a disfrutar de ciertas libertades fundamentales. De manera que para Bobbio el problema sobre el fundamento de los derechos humanos es un problema mal planteado porque dicho autor no le encuentra ningún fundamento teórico a los mismos, sino un fundamento histórico. Me permito hacer otra cita textual, muy breve. La libertad religiosa es efecto de las guerras de religión, las libertades civiles de las luchas de los parlamentos contra los soberanos absolutos, la libertad política y las libertades sociales del nacimiento, crecimiento y madurez del movimiento de los trabajadores asalariados, de los campesinos con pocas posesiones o de los jornaleros, de los pobres que exigen de los poderes públicos no solo el reconocimiento de la libertad personal y de la libertad negativa, sino también la protección del trabajo frente al paro y los instrumentos primarios de instrucción contra el analfabetismo, y sucesivamente la asistencia a la invalidez y la vejez. Todas necesidades que los propietarios acomodados podían satisfacer por sí mismos. De manera que la idea que penderá sobre la presente charla será la idea fuerza de que los derechos humanos, llamados en las constituciones derechos fundamentales, tienen un sustrato histórico que no es posible desconocer y que en muchas ocasiones determina las formas de su implementación a su pesar el lastre de su origen histórico. La otra razón de escoger esta vía teórica estriba en que, para esta charla, estriba en que realmente no existe un modelo teórico omnicomprensivo que cobije todos los procesos de influencia o de incorporación del derecho internacional en los sistemas jurídicos internos. Son tan variadas, complejas y problemáticas las formas en las que las naciones incorporan a sus ordenamientos internos y a su conciencia jurídica las normas, los principios generales y hasta la jurisprudencia del derecho internacional y de sus órganos de justicia que las teorías monista y dualista resultan insuficientes para explicar la influencia del derecho internacional en el derecho interno y la forma en que puede ayudar a moldear sus instituciones. Incluso a la fecha ha surgido una teoría intermedia, la teoría del monismo moderado o de la integración dinámica, liderada entre otros autores por Alfred Bedros y que persigue resolver las tensiones que se presentan cuando un tratado puede ser válido ante el derecho internacional, pero inaplicable internamente por vulnerar normas fundamentales del Estado de que se trate. El Estado no puede invocar el derecho interno para disculpar la violación de sus compromisos internacionales, eso es una verdad que todos sabemos, por lo cual incurriría en responsabilidad internacional. Y las autoridades nacionales se encuentran ante el dilema de o violar la Constitución para no comprometer la responsabilidad internacional del Estado o vulnerar un tratado internacional con el fin de acatar el ordenamiento constitucional interno. La doctrina moderna dice que es posible superar dicho dilema, es decir, este dilema que he planteado entre o cumplir un compromiso internacional o violar una norma interna que se opone a dicho compromiso. El jurista que vengo comentando, Alfred Bedros, sostiene que solo puede dar cuenta que se puede dar cuenta de lo que sucede en la realidad de las relaciones jurídicas, una teoría que, sin desconocer los conflictos entre el derecho internacional y el derecho interno, tenga en cuenta que tales tensiones no tienen carácter definitivo y encuentra una solución en la unidad del sistema jurídico, basada en el hecho de la constitución de una comunidad jurídica internacional. No obstante,
El problema que plantearé en esta breve charla, a partir de las interesantes reflexiones del jurista Bobbio, no es un problema tan técnico y es además una cuestión anterior a dicha problemática. Me voy a explicar. Para que un magistrado o un servidor público se encuentre ante el dilema de si desatiende una obligación internacional para aplicar el derecho interno o desacata el ordenamiento interno para preferir una norma jurídica internacional, en el caso de los derechos humanos, por ejemplo, debe contar con un discurso político, jurídico y filosófico que oriente su posición, y para que exista lo mismo debe haber una narrativa que ponga en el escenario de sus conocimientos y fuentes jurídicas el tema de que existen unos derechos humanos, tal vez anteriores a cualquier otro derecho, de carácter prevaleciente y fundamental y basados en la dignidad humana. En muchos países, antes de que se presentaran situaciones de conflicto, no había posibilidad de que se dieran estos dilemas entre el derecho internacional y el derecho interno, porque el discurso de los derechos humanos era desconocido o se conocía como un discurso teórico y abstracto, de carácter aspiracional. Lo que ubicó en el horizonte de las posibilidades jurídicas la idea de una interpretación y aplicación de un orden basado en los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, los hizo vigentes en la conciencia de los juristas y de la comunidad jurídica viviente, y que posó la vista sobre la existencia de un discurso de tal naturaleza fueron, en muchos casos, los acuerdos de cese al fuego y los acuerdos políticos de paz, celebrados en muchas partes del globo después de los conflictos armados. A continuación, miraremos muy brevemente el ejemplo de 3 procesos de paz cuyos conflictos, configuración geográfica, idioma, origen de la violencia y contextos políticos, culturales y sociales guardan grandes diferencias entre sí, pero que tienen en común la aspiración de las partes no solo de hacer vigente el discurso de los derechos humanos, sino de fundamentar los acuerdos de paz en dicha narrativa. Como podremos ver, en cada uno de ellos enfatizaré el hecho de que los 3 procesos se acompañaron de reformas de sus cuerpos armados y de seguridad y reformas judiciales, como una forma de reconocer la necesidad de una protección reforzada de los derechos humanos a través de la eliminación de factores institucionales de vulneración de los mismos. Lo que es más significativo es que dichas reformas institucionales, más o menos profundas, pero en los 3 casos nutridas por el discurso del derecho internacional de los derechos humanos, tal vez nunca se hubieran dado en tiempos de paz, y fueron fruto de acuerdos de cese al fuego o acuerdos políticos de paz. De esa manera, me permito parafrasear a Carlos Marx. Si se me permite, en el caso de los derechos humanos, fue la violencia la partera de los derechos. Voy a iniciar con un caso muy cercano a nuestra realidad. Comenzaré mi breve análisis por un caso americano. El proceso de incorporación y de interiorización del derecho internacional de los derechos humanos en la República de El Salvador se da de forma paralela a la reconstrucción de su sociedad y de su Estado de Derecho, pero comienza incluso con el conocido como Acuerdo de San José, suscrito en 1990, suscrito para aplicar el derecho internacional de los derechos humanos por parte del gobierno de turno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Dicho acuerdo fue acompañado por el secretario general de las Naciones Unidas. En los conocidos como Acuerdos de México, suscritos en abril de 1991, que versan también sobre el cumplimiento de los derechos humanos, se involucra a las Fuerzas Armadas, el sistema judicial, el sistema electoral y la Comisión de la Verdad. En lo relativo a las Fuerzas Armadas, se introduce el compromiso de avanzar con reformas constitucionales para dichos cuerpos encaminadas a definir con mayor claridad el sometimiento de la Fuerza Armada al poder civil, la creación de la Policía Nacional Civil para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública en los ámbitos rural y urbano, bajo la dirección de autoridades civiles, independientemente de la Fuerza Armada y adscrita a un ministerio distinto. En el marco de dichos acuerdos, el gobierno también adquirió, el gobierno salvadoreño en esa época, el compromiso de redefinir la justicia militar para que fueran sometidos a dicha jurisdicción los casos de interés
jurídico estrictamente militar, es decir, solo los casos relacionados con situaciones de conflicto armado. Dentro de los temas remitidos al desarrollo de una legislación secundaria, se establecieron la formación profesional de los cuerpos de defensa y seguridad, con énfasis en la preeminencia de la dignidad humana y los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y el sometimiento a las autoridades constitucionales y el replanteamiento del sistema judicial y de derechos humanos. En El Salvador, entre otras reformas acordadas, esenciales para la implementación de un sistema judicial encaminado hacia la defensa y protección de los derechos humanos, estuvieron la elección de un Procurador Nacional para los Derechos Humanos, la redefinición del Consejo Nacional de la Judicatura a fin de asegurar su independencia y el establecimiento de una carrera judicial que garantizara la idoneidad e independencia de sus integrantes. La incorporación de la conciencia social y política sobre la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos, el reconocimiento de su carácter fundante del Estado de Derecho y su naturaleza fundamental para la democracia ya se ve reflejada en un decreto legislativo que se expidió en esa época, el decreto legislativo 64 de octubre de 1991, que modificó la Constitución de 1983 vigente para esa época, a través de la cual una asamblea legislativa consideró que, siendo la Constitución de la República el instrumento determinante para mantener la armonía social, la libertad de la persona humana y el respeto de los derechos humanos, era procedente ratificar de forma prioritaria los artículos referentes a los derechos humanos. En el marco de la implementación de estos acuerdos y sus reformas, surgió una ley que significó un importante retroceso en todo el proceso: la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en marzo de 1993. Tan solo 5 días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad salvadoreña, constituyó un importante revés en todo lo avanzado en materia de verdad, justicia y reconciliación. Abrió un inmenso hoyo negro de impunidad y sembró una profunda desconfianza en la sociedad salvadoreña y en la comunidad internacional. Dicha ley, que impidió por años el avance del esclarecimiento de graves hechos derivados del conflicto salvadoreño, finalmente fue anulada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en el año 2016. ¿Por qué es importante? Porque quiero rescatar esta decisión de un órgano jurisdiccional salvadoreño en esa época, en el año 2016. Frente a tal ley, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema realizó un pertinente análisis respecto de la figura de la amnistía y de su naturaleza como herramienta legítima y eficaz para superar las secuelas de la guerra, promover el perdón, la reconciliación y la unidad nacional, siempre que fuera compatible con la Constitución y con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El alto tribunal salvadoreño agregó que la amnistía podía contribuir a lograr los fines previstos en los acuerdos de paz, pero también podía convertirse en un obstáculo para el logro de esos fines, ya que impedía el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como la reparación de las víctimas, favoreciendo de esta forma la impunidad. De manera que para la Corte salvadoreña, la amnistía decretada, sin obedecer a los estándares internacionales, era susceptible de favorecer tanto a quienes hubieran sido condenados como a los que estuvieran siendo procesados o aquellos que debían ser investigados, y por lo tanto la amnistía aludía más bien al olvido de los delitos cometidos antes que al perdón por una responsabilidad penal establecida. La Corte recordó pertinentemente que los acuerdos no se referían a ningún tipo de amnistía. O sea, los acuerdos de México y los acuerdos de 1990. Y por el contrario, en los mismos se había consignado una cláusula relativa a la Fuerza Armada denominada superación de la impunidad, la cual disponía de la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos en donde estuviera comprometido el respeto por los derechos humanos, los cuales esos casos debían ser remitidos a la Comisión de la Verdad. Eso era lo que decían los acuerdos, sin importar el sector de pertenencia de los actores, y que tales hechos debían ser objeto de actuación ejemplarizante de tribunales de justicia. Y recordemos que en el caso del conflicto en El Salvador se presentaron muchas violaciones y vulneraciones graves de atentados contra los derechos humanos. Recordemos el asesinato de las monjas y de los padres jesuitas.
Una de las afirmaciones más interesantes de esta sentencia, que además constituyó una voz de aliento para las víctimas y la renovación de la confianza en el proceso de reconstrucción por parte de la comunidad internacional, es la que sostiene que las garantías fundamentales de trato humano y las provisiones absolutas que tiene el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra, con el fin de salvaguardar los derechos de la población civil y de las personas especialmente protegidas en los conflictos armados, constituían obligaciones derivadas de una norma imperativa del derecho internacional humanitario vigente durante todo el conflicto armado salvadoreño, ya que el Protocolo 2 había sido ratificado mediante el Decreto Legislativo 12 de 1978, por lo cual era ley de la República y había estado vigente durante todo el conflicto. Y a través de esa sentencia, la Corte salvadoreña le estaba dando aplicación directa e inmediata. De esta manera, la Corte concluyó en dicha ocasión que los supuestos de incumplimiento o desconocimiento generalizado y sistemático de las obligaciones, prohibiciones y garantías fundamentales del derecho internacional humanitario, que estaban siendo violadas por esa ley de amnistía general, estaban prohibidas en todo tiempo y lugar, incluso durante los conflictos armados. En ningún caso podían ser objeto de amnistía. Lo que quiero destacar de esta sentencia es que la opción por una hermenéutica que favoreciera la aplicación directa, prevaleciente y preferente del derecho internacional de los derechos humanos por sobre normas del ordenamiento interno se veía reflejada en el argumento de la sentencia según el cual, en razón de lo prescrito en el Protocolo 2, y para efectos de fijar los límites de la amnistía, las conductas que constituyeran cualquier forma de incumplimiento de dichas garantías y prohibiciones y que hubieran tenido carácter generalizado o sistemático, debían considerarse crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, constitutivo de graves violaciones al derecho internacional humanitario, sin importar que la tipicidad penal en el derecho interno hubiera tenido distinta denominación al tiempo de su ocurrencia. De manera que lo anterior no significa otra cosa que el Tribunal Constitucional hizo una aplicación preferente y directa del derecho internacional de los derechos humanos, desplazando cualquier interpretación de favorabilidad que implicara un desconocimiento de las obligaciones del Estado como primer garante de los derechos humanos, al sostener que la calificación jurídica penal debía ajustarse a la ley del tiempo de su comisión, pero sin desconocer que por sus características y contexto, estas conductas pertenecían, además, a la categoría internacional de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crímenes internacionales, igualmente de carácter imprescriptible. De manera que el caso de El Salvador y el caso de la Corte salvadoreña frente a la ley de amnistía constituye un ejemplo muy interesante de cómo esta Corte o este órgano jurisdiccional imbuido de una conciencia de aplicación e interpretación de los derechos humanos nos da a través de esta sentencia muy interesante un ejemplo de aplicación directa del derecho internacional. Otro caso muy interesante es lo constituye el caso de Irlanda del Norte. Aunque oficialmente se podría decir que el conflicto de Irlanda del Norte estalla en el año de 1968, al igual que muchos conflictos en el mundo, sus orígenes históricos son mucho más profundos y pueden remontarse a principios del siglo pasado. Después del Tratado del Estado Libre Irlandés de 1921, 6 condados de dicha isla continuaron haciendo parte del Reino Unido, lo cual derivó en la división de la misma, y aunque desde 1919 Irlanda del Norte contaba con cierta autonomía política y de autogobierno, en el contexto de un sistema centralizado con el del Reino Unido, siempre había aspirado históricamente a una autonomía completa. En 1949 nace la República de Irlanda, y esta isla, que hasta ese momento contaba apenas con un estatuto muy precario de autonomía, se independiza del Reino Unido, declara su independencia, haciendo realidad una aspiración que tenía por décadas. El conflicto que se presenta en Irlanda del Norte se puede simplificar diciendo que una parte de los irlandeses luchaban apoyándose en la política unos y en las armas otros por una Irlanda independiente, autónoma y unificada. Otra parte de los irlandeses reivindicaban su pertenencia al Reino Unido. Es decir, una parte de los irlandeses se les conocía como unionistas,
o lealistas porque eran leales a la corona del Reino Unido, a la corona de Gran Bretaña. Además, el conflicto estaba atravesado por una centenaria desconfianza y hostilidad entre católicos y protestantes. De hecho, en octubre de 1968, año que marca el inicio del conflicto, todavía se recuerda una famosa marcha a favor de los derechos civiles en la que se denunciaban las injusticias padecidas por la población nacional o católica, provocada por diferentes tipos de discriminación referidas al empleo, el derecho a la vivienda, la educación y derechos políticos mínimos como el voto. Este tipo de discriminación generalizada constituía la característica principal de décadas de gobierno protestante en Irlanda del Norte a partir de la división de Irlanda en 1922, cuando a los dos países se les concedió el derecho de tener parlamentos con cierto nivel de autonomía, es decir, a Irlanda y a Irlanda del Norte. El conflicto se desata cuando este movimiento pacífico, civil, que aspiraba a transformaciones políticas y sociales sin el recurso a la violencia, y que después incluyó incluso a protestantes, fue violentamente reprimido por las fuerzas del orden. Después de 30 años de paz tensa y relativa, a finales de la década del 60, se inicia en Irlanda del Norte un movimiento por la defensa de los derechos civiles que exigía garantías al ejercicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del norte de Irlanda. Como decíamos, al principio, dicho movimiento político se expresó a través de manifestaciones civiles que progresivamente fueron derivando en conflictos violentos menores y localizados, cuya radicalidad atrajo más actores con diversas militancias, pero que eran controlados o tratados por la policía local. La violencia se escaló con el arribo a la isla, a esta parte de la isla, del ejército británico, lo que provocó el surgimiento de grupos armados clandestinos o paramilitares y la activación de la respuesta terrorista. La respuesta del Estado a la violencia terrorista fue la expedición de una legislación antiterrorista, que incluía el arresto y detención de personas sospechosas sin mayores justificaciones y sin la necesidad de acudir a un juez antes de las 72 horas de la detención, de manera que la persona así capturada podía permanecer en poder de las fuerzas de policía sin control ni verificación judicial hasta 3 días. En ese contexto surge del sector más radical del movimiento republicano, el Ejército Republicano Irlandés, o IRA, por sus siglas en inglés, que veía su levantamiento armado como una lucha de liberación anticolonialista. Este grupo armado tenía un brazo político denominado Sinn Féin, que en gaélico antiguo significa nosotros mismos. Como la mayoría de procesos de paz en la historia reciente, el proceso de paz en Irlanda del Norte tomó más de una década. En 1987 comenzaron contactos secretos y en 1990 se abrió una vía de diálogo entre el Sinn Féin y el gobierno británico, y en 1993 se produjo la declaración de Downing Street, una declaración unilateral del gobierno del Reino Unido por medio de la cual aceptaba la autodeterminación política de Irlanda del Norte y admitía el ingreso del Sinn Féin en las conversaciones políticas. Finalmente, en 1998 se llega al acuerdo más importante de este proceso de paz, que se conoció como, y que todos hemos conocido como, el Acuerdo del Viernes Santo. Este fue apenas el punto de partida de un proceso lento y dispendioso, pero que derivó en un descenso de la violencia realmente significativo. Lo que quiero destacar de este proceso y de los acuerdos que se produjeron alrededor del mismo es que muchas de las medidas acordadas iban dirigidas a la incorporación consciente de normas de derechos humanos, sin presuponer nada, aún en la tierra del Bill of Rights y del habeas corpus, sino incorporándolos a los acuerdos y a las reformas legales de forma expresa y taxativa, para hacer realidad no solo el reconocimiento de los derechos, sino las instituciones que los pondrían en vigor. Como los procesos que hemos visto en esta breve charla, el proceso de paz de Irlanda del Norte incluyó paquetes de reformas policiales y judiciales, como otra forma de reconocer la necesidad de una protección reforzada de los derechos humanos a través de la eliminación de factores institucionales de vulneración de derechos. El Acuerdo del Viernes Santo, también denominado Acuerdo de Belfast, contenía disposiciones sobre protección de las minorías, tanto unionistas como nacionalistas, la implementación de una comisión de derechos humanos, la promoción de la igualdad económica y el reconocimiento de las minorías de las comunidades, sin importar de qué lado estuvieran, si fueran unionistas o leales a la corona o fueran republicanos.
Las estipulaciones de este acuerdo se pueden clasificar en dos grupos desde la perspectiva del reconocimiento de derechos humanos. De un lado, se encuentran disposiciones declarativas de principios y normas que persiguen un reconocimiento general de los derechos humanos por parte de las nuevas instituciones previstas por el acuerdo. Por otra parte, se encuentran las cláusulas referidas a las instituciones que deberán hacer realidad o proteger dichos derechos, tales como una Comisión de Derechos Humanos y una Comisión de Igualdad. Las medidas que tendrían que adoptar los gobiernos británico e irlandés en materia de derechos humanos, igualdad, reconciliación y víctimas de la violencia, asuntos económicos, sociales y culturales, el desarme, la seguridad, el mantenimiento del orden y la justicia y el tratamiento de los presos. Todos estos temas están contenidos en los acuerdos. Pero en el acuerdo se declara la disposición de las partes a trabajar conjuntamente teniendo la igualdad y el respeto mutuo como base de las relaciones dentro de Irlanda del Norte, entre el norte y el sur, y entre las islas, y más adelante se reconocen las diferencias existentes entre las aspiraciones políticas, que igualmente declaran como legítimas, pero se comprometen a esforzarse por alcanzar la reconciliación y el acercamiento dentro del marco de los convenios democráticos que se alcanzaron. Hay un capítulo muy interesante de este acuerdo que se refiere a los temas constitucionales, en el cual se reconoce el derecho fundamental de Irlanda del Norte a su autodeterminación. Estos acuerdos fueron aprobados por un referendo celebrado en las dos Irlandas, cuyos resultados finales a favor del acuerdo reflejan la participación tanto de unionistas o leales a la corona británica y nacionalistas o partidarios de la secesión con el Reino Unido. Como asunto muy relevante que quiero resaltar es que el acuerdo expresa el reconocimiento de la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en materia de derechos humanos, en especial el Convenio Europeo de Derechos Humanos y cualquier carta de derechos para Irlanda del Norte que la complemente, ninguna de las cuales podrá ser desconocida ni por la asamblea que se creó ni por los órganos públicos y al mismo tiempo, como ya se había mencionado, se crea una Comisión de Derechos Humanos. Es decir, el derecho internacional de los derechos humanos prevalece de alguna forma en el nuevo orden interno que comienza con la nueva paz en Irlanda del Norte. Igualmente se creó una comisión de igualdad que tenía como función velar por el cumplimiento de la obligación legal de fomentar la igualdad de oportunidades entre las comunidades, así como de investigar las denuncias contra órganos públicos. Ahora quiero referirme a un caso muy especial, pero también muy poco conocido, que es el caso de la República de Kosovo, pero que es muy relevante en la historia moderna de los conflictos armados y más relevante aún en la historia moderna de los esfuerzos por la paz. La República de Kosovo es un estado, constituye un estado muy pequeño con un reconocimiento internacional limitado, ubicada en la península de los Balcanes, en el suroeste de Europa. Kosovo está constituida por un territorio que es la mitad de la superficie de Cundinamarca y cuenta con no más de 2 millones de personas, predominantemente de etnia albanesa, y que declaró su independencia de Serbia el 17 de febrero de 2008. Pero para poder declarar su independencia, había contado con el apoyo de Estados Unidos y de otros países de la Unión Europea. Como cosa particular, incluso el Estado colombiano tiene una embajadora allá que hace poco presentó sus credenciales ante la presidencia, ante la presidenta de este pequeño país de Kosovo. La cuestión de la soberanía de este país tan pequeño es una cuestión disputada de todas formas, ya que la Constitución de Serbia la considera una región autónoma al interior de su propio territorio. Sin embargo, una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1999, la resolución 1244, reafirmó su posición a favor de una autonomía sustancial y una administración propia para Kosovo y autorizó al secretario general de las Naciones Unidas a establecer una autoridad civil en Kosovo, a fin de que dicha región tuviera una administración provisional bajo la cual su pueblo pudiera gozar de cierta autonomía y la cual debía abrir la vía para un gobierno democrático provisional, pero autónomo. Sin embargo, teniendo en cuenta que en 2013 los gobiernos de Serbia y de Kosovo llegaron a un acuerdo para sostener relaciones bilaterales,
lo que se puede pensar es que la configuración de la República de Kosovo como Estado soberano es una cuestión que es ciertamente irreversible. Pero ¿qué conflicto pasó allí? ¿Qué fue lo que pasó allí en medio de la guerra de los Balcanes, en la que hubo, como todos sabemos, violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos ciertamente graves? La guerra de Kosovo se fue gestando cuando en 1989 la autonomía administrativa de esta región fue revocada bajo la República Federal Socialista de Yugoslavia durante el gobierno de Slobodan Milošević, y se recrudeció en el marco de la disolución de dicho Estado cuando 4 de las 6 repúblicas que conformaban el país declararon su independencia entre los años 1991 y 1992. Kosovo declaró su independencia de Yugoslavia en septiembre de 1991 y en 1992 fue elegido un presidente no reconocido por la comunidad internacional. Surgió el Ejército de Liberación de Kosovo, que se enfrentó al ejército serbio para defender por la vía de las armas la autonomía albanesa alcanzada por la vía política. Este fue un conflicto que se caracterizó por ataques de limpieza étnica contra la población albanesa, agresiones genocidas contra la misma y grandes éxodos de población civil, que la foto que el proyecto expone de alguna forma. Sin embargo, oficialmente se considera que la guerra comienza cuando la OTAN inicia la ofensiva contra el ejército serbio y sus grupos paramilitares, y entre el 24 de marzo y el 10 de julio de 1999 bombardea objetivos serbios. Como hemos dicho, en 1999 el Consejo de Seguridad autorizó al secretario general para que estableciera la misión de administración provisional de la ONU sobre el territorio kosovar a través de la resolución 1244 del mismo año. El Consejo de Seguridad le confirió autoridad a dicha misión sobre el territorio y la población con poderes legislativos, ejecutivos y de administración de los órganos de justicia. La incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la incipiente República Europea resulta un caso interesante, ya que dicho proceso comienza con las disposiciones dictadas por la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, que, como ya decía, fue auspiciada o fue ordenada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1999. Esta misión expidió una disposición regulatoria, la regulación 1999 del 24 de diciembre de 1999, que denominó del derecho aplicable en Kosovo, y en la que se expresa que en ejercicio de sus funciones todas las personas con deberes oficiales o que ostenten una función pública en Kosovo deben observar los estándares de derechos humanos reconocidos internacionalmente, y en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y otras convenciones y tratados de derechos humanos taxativamente relacionadas, incluyendo la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Dicha resolución también contenía disposiciones para prohibir la discriminación por cualquier razón, y además consignaba expresamente que la pena capital quedaba prohibida y abolida, y agregaba que los tribunales en Kosovo podían solicitar cualquier clarificación al representante especial de la Secretaría General de la ONU para efectos de la implementación de la resolución referida. Aquí lo interesante es que la Constitución de la República de Kosovo entró en vigor el 15 de junio de 2008. En el artículo primero de la misma se enuncia que la República de Kosovo ejerce su autoridad fundamentada en el respeto de los derechos humanos y la libertad de sus ciudadanos y de todas las personas dentro de sus fronteras. Y en dicho texto, la República se reconoce como una sociedad multiétnica, constituida por albaneses y otras comunidades, gobernadas democráticamente con total respeto por el Estado de Derecho de sus instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Otro dato interesante de esta novísima Constitución es que en su artículo 19 establece taxativamente el mecanismo de incorporación del derecho internacional cuando dice que los acuerdos internacionales ratificados por la República serán parte del sistema legal interno y los mismos son directamente aplicables, excepto en los casos en que para su aplicación requieran la promulgación de una ley. La misma norma constitucional establece que una vez ratificados los acuerdos internacionales y legalmente vinculantes, las normas de derecho internacional prevalecen sobre las leyes de la República de Kosovo. Y en dicha Constitución dice en su artículo 2,
proclama que los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, inalienables e inviolables, y son la base del orden legal de la República. Pero como orden prevaleciente o como derecho prevaleciente, esa Constitución expresa que los derechos humanos y las libertades fundamentales garantizadas por los principales instrumentos internacionales, de los cuales se enumera la mayoría, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Europea, etcétera, son directamente aplicables en la República de Kosovo y en caso de conflicto tienen prioridad sobre las provisiones legales y otras disposiciones de las instituciones públicas. A esta altura de los comentarios sobre esta reciente Constitución, quiero hacer notar que el texto fundamental de esta República no hace referencia a qué derechos quedarán suspendidos en situaciones excepcionales de conflicto, sino todo lo contrario. Deja claramente establecido que en caso de una situación de conflicto, que todos sabemos que es una circunstancia siempre excepcional en otros ámbitos y que ha justificado la suspensión y hasta la supresión de garantías, dice la Constitución kosovar que los derechos humanos y las libertades públicas prevalecen sobre cualquier otra disposición. De manera que un ejemplo de aplicación directa de las normas internacionales sobre derechos humanos lo exhibe la Constitución kosovar cuando dispone que nadie podrá ser acusado o sancionado por ningún hecho que no constituya un delito según la ley al tiempo de su comisión, excepto cuando se trate de hechos que constituyan genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad de acuerdo con el derecho internacional. Es decir, se entiende que en estos casos no hay lugar a aplicar ninguna retroactividad legal de carácter más favorable. Otro aspecto que me llamó poderosamente la atención de esta Constitución es que la misma establece que los derechos humanos y las libertades fundamentales garantizadas por la misma deben ser interpretados en consistencia con las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos. Llama la atención que diga que las libertades y los derechos humanos deben ser interpretados con base en la Corte Europea y no en la Corte Constitucional o en la Corte Suprema del país. Es decir, la fuente prioritaria para la aplicación e interpretación de los derechos fundamentales no son las decisiones de la Corte Suprema de esa república, sino un órgano judicial internacional externo al Estado, pero que es el encargado o es el más importante del sistema de protección regional de derechos humanos en el continente europeo. Quiero concluir diciendo que la Carta Fundamental de la República de Kosovo, cuya influencia de las reglas de gobierno provisional establecidas por la misión de la ONU es palpable, constitucionalizó el derecho internacional de los derechos humanos y las disposiciones referidas a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una fuente prioritaria de interpretación, nos lleva a pensar que el listado de derechos constitucionalizados no es taxativo y no se agota en los que expresamente enumera la Constitución, sino que por vía de interpretación pueden ser incorporados o involucrados muchos más en la resolución de un caso concreto. Como conclusiones, quiero concluir diciendo que los derechos humanos tienen un sustrato histórico que determina las formas de su implementación y las maneras en que son interpretados. El derecho internacional de los derechos humanos arrastra, a su favor o a su pesar, el lastre de su origen histórico. De otra manera, quiero concluir diciendo que realmente no existe un modelo teórico omnicomprensivo que cobije todos los procesos de influencia o de incorporación del derecho internacional en los sistemas jurídicos internos. No hay un modelo teórico que nos explique cómo funcionan todos los diálogos y todas las interacciones entre los sistemas jurídicos internos y el derecho internacional, porque son tan variadas y complejas las formas en que las naciones incorporan a sus ordenamientos internos y a su conciencia jurídica al derecho internacional, que las teorías monista y dualista, incluso la novísima teoría integracionista o de monismo moderado, tampoco es suficiente para explicar la influencia del derecho internacional en el derecho interno y mucho menos para explicar la influencia del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno. De todas maneras, también quiero concluir diciendo que para que un juez se encuentre ante el dilema de si desatiende una obligación internacional para aplicar el derecho interno
o desacata el ordenamiento interno para preferir una norma jurídica internacional. En el caso de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, debe contar con un discurso político, jurídico y filosófico que oriente su posición. Es decir, dentro de su arsenal de conocimientos, en su conciencia jurídica, debe haber una narrativa, un discurso de los derechos humanos. Lo que ubicó en el horizonte de las posibilidades jurídicas la idea de una interpretación y aplicación de los derechos humanos y los hizo vigentes en la conciencia de los juristas y la comunidad jurídica viviente fueron en muchos casos los acuerdos de cese al fuego y los acuerdos políticos de paz. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta aquí mi presentación. Le doy la palabra a la doctora Mónica Cuellar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿qué tanto puede influir el derecho internacional en la transformación del derecho interno de países que han pasado por procesos de paz o posconflicto? Muchas gracias por la pregunta, doctora Mónica. Como hemos visto a lo largo de la exposición, es determinante e influye mucho, sobre todo en los procesos de paz, de conflictos armados internos o internacionalizados de los últimos 50 años. Ha sido determinante el derecho internacional de los derechos humanos y debo decir que ha sido bastante reconocido, como vimos, por ejemplo, en el caso del conflicto salvadoreño, que además es considerado no solamente un conflicto armado interno, sino un conflicto armado internacionalizado, porque afectó fronteras, afectó a otros países de la región. Hemos visto que el derecho internacional de los derechos humanos ha permeado y ha influido de forma determinante, no solo su ordenamiento jurídico escrito, sino también la conciencia jurídica de sus juristas, y lo vimos, por ejemplo, a través de la sentencia que muy brevemente referencié. Siguiente pregunta, doctor. ¿Puede transformar el derecho internacional y en especial el derecho internacional de los derechos humanos la conciencia jurídica de operadores judiciales y funcionarios públicos? Muchas gracias por la pregunta, doctora Mónica. Sí, realmente mi respuesta anterior era más adecuada a esta pregunta, pero tendría que agregar a esa pregunta que otro aspecto muy importante y relevante para esto, para la transformación de la conciencia jurídica, pero no solo de los operadores judiciales y de los órganos que administran justicia, sino de los demás servidores públicos e incluso de la sociedad en general, es la transformación de sus instituciones, en las cuales en sus ordenamientos internos y de funcionamiento haya una cabida o un espacio para que los principios generales o esas instituciones estén basadas en la protección a los derechos y de los ciudadanos. Pero también notemos que en los tres ejemplos internacionales que he expuesto, se crearon instituciones nuevas, unas veces de carácter ad hoc y otras que tenían diversa vocación de permanencia, pero instituciones nuevas estrictamente dedicadas o cuya única vocación era incorporar el derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento interno o investigar o lograr la protección a través de investigaciones o comisiones de la verdad de las violaciones a los derechos humanos. Siguiente pregunta, doctor. ¿Hasta dónde puede ir la transformación institucional que deriva del trasplante o introducción de instituciones jurídicas del derecho internacional? Muchas gracias por la pregunta, doctora Mónica. Para que esto sea posible, es decir, para que se dé el trasplante de instituciones jurídicas erigidas sobre el principio fundamental de protección de los derechos humanos, lo primero que hay que hacer, y esto ocurrió en los tres casos que he ilustrado
sobre todo en el caso de El Salvador y en el caso de la experiencia de Kosovo, lo que se dio fue un replanteamiento total del Estado de Derecho. En el caso de El Salvador, una refundación del Estado de Derecho, la creación de nuevas instituciones dedicadas exclusivamente a la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, la Procuraduría para los Derechos Humanos, que no existía antes de los acuerdos de paz, y que en mucha medida copia, en alguna medida copia el modelo colombiano de Procuraduría. Y en el caso de Kosovo, pues la fundación de un nuevo Estado, eh, con nuevas instituciones, pero de un nuevo Estado que funda la interpretación de todas sus instituciones y que funda todo el accionar, el quehacer de su servicio público en la dignidad humana, que es casi sin discusión y por parte la mayor parte de los estudiosos o de los doctrinarios de estos temas, casi sin discusión, es la dignidad humana el principio básico fundante de todos los derechos humanos, sean de primera, segunda o tercera generación. Doctor, ¿qué mensaje dejaría a todos los operadores judiciales con este tema? Muchas gracias, doctora Mónica. El mensaje que dejaría es que Colombia, como Estado de Derecho y como Estado social y democrático de derecho, ha avanzado muchísimo, en especial desde el año 91, en la conquista de derechos y libertades sociales y libertades civiles. Mi consejo es que no tengamos miedo, tanto los auxiliares de la justicia en el caso del ejercicio del derecho, como los abogados litigantes o los abogados consultores, que somos de alguna forma auxiliares de la justicia, como los operadores de la justicia y los procuradores, todos los servidores públicos que giran alrededor de la justicia, de la administración de justicia y de la protección de derechos. No tengamos miedo nunca de mirar cualquier caso que se nos presente desde esta perspectiva, desde la perspectiva de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Creo que esa ha sido una gran enseñanza, no solo de la Constitución del 91, sino también a partir del Acuerdo de Paz y de sus normas de implementación y sus actos legislativos. Creo que esa va a ser una gran enseñanza. Lo digo ¿por qué? Porque yo recuerdo, a riesgo de revelar mi edad, mis años, que antes de la Constitución del 91 y antes de la legislación que se implementó a partir de esa Constitución, los abogados o los que apenas nos iniciamos en esta muy noble profesión, teníamos mucha inclinación a mirar los temas desde las regulaciones legales y desde los códigos y desde las regulaciones codificadas. Y veíamos el discurso de los derechos humanos y las convenciones internacionales de derechos humanos como convenciones programáticas o aspiracionales. Mi invitación es a dejar esa idea. Ya los derechos humanos, el orden internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el derecho internacional, no es aspiracional. Ya, digamos, hay formas muy concretas de materializarlo, y esas formas concretas de materializarlo se pueden vivir en la vida cotidiana, en el ejercicio cotidiano del derecho y del servicio público. Un agradecimiento muy especial al doctor Hugo Alcides Peñafort Sarmiento por su excelente explicación acerca de la importancia de cómo se ha transformado la forma de construir, aplicar e interpretar el derecho interno y cómo se ha transformado también la institucionalidad, doctor, como lo manifestó a través de la asimilación de conceptos y estándares del derecho internacional, en especial
de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en 2 ejemplos internacionales, aterrizando luego en el caso colombiano. Tal vez lo más especial, las historias recientes de los conflictos internos, de igual forma por explicar las incidencias del derecho internacional y estos consejos prácticos, doctor, nuestros ordenamientos internos como consecuencia de los acuerdos de paz. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.